La transducción de señales es un complejo y sofisticado proceso bioquímico, en el que intervienen numerosas enzimas y efectores que responden a un estímulo. Para ello, debe haber un receptor de esos estímulos, y finalmente un efector para que se dé una respuesta determinada. Un ejemplo de transducción de señales es el quimiotactismo, fenómeno por el que se dirige el movimiento de acuerdo con ciertas sustancias químicas. Puede hacer que un organismo se acerque, por ejemplo, a una fuente de energía o se aleje de un compuesto tóxico o elemento perjudicial. Es un fenómeno muy primitivo, y que necesita de estructuras que permitan el movimiento, como son los cilios y flagelos en los organismos unicelulares. Las proteínas receptoras del estímulo quimiotáctico comparten una estructura común y muy conservada evolutivamente, que está en el interior celular. La parte característica y distintiva de cada una de ellas es la parte sensitiva, encargada de percibir la señal, y que está en el exterior celular. En el caso de receptores del estrés oxidativo celular, la parte receptora también es intracelular. Estas proteínas se denominan proteínas quimiotácticas aceptoras de grupos metilo. En el interior, tienen dos dominios de unión de una familia de proteínas llamadas CHE. El domino más interior es el verdadero transductor de la señal, y también contiene los lugares de metilación. Las proteínas efectoras, en el caso del movimiento de organismos unicelulares procariotas, se organizan para formar la estructura de cilios o flagelos que son muy similares. La estructura del flagelo procariota es muy compleja. La parte más exterior y larga es el filamento compuesto por la polimerización de la proteína globular flagelina, y supone un 95% de la estructura total. Forma una estructura tubular, que está estabilizada por la unión de otras proteínas fibrosas sobre la superficie del filamento. El filamento se inserta a la membrana a través del gancho, también con estructura tubular, y formado por una proteína fibrosa. Ya dentro de la membrana, está el corpúsculo basal formado por multitud de proteínas diferentes. En la zona más exterior de la membrana presenta dos anillos de proteínas llamados L y P. En la zona interior, presenta otros dos anillos de proteínas llamados S y C. Entre los anillos S y C están las proteínas F y I, y rodeando los anillos M y C, las proteínas motoras. Las proteínas de los discos M y C, las proteínas motoras y las proteínas F y I interaccionan entre sí como un engranaje de relojería. Cuando los protones pasan a través de las proteínas motoras, se produce un cambio conformacional que hace que se mueva el engranaje y giren los discos M y C, haciendo girar el filamento entre 6.000 y 17.000 revoluciones por minuto. También puede generarse un movimiento de látigo, por las atracciones y repulsiones entre los discos M y C, cuando pasan los protones por las proteínas motoras. El proceso que va desde la recepción del estímulo, hasta el momento del movimiento del flagelo sería el siguiente: en ausencia de atrayente, la proteína CHEA se autofosforila, y en esta forma es capaz de fosforilar a las proteínas CHEB y CHEI. La proteína CHEB fosforilada desmetila la parte interior de la proteína receptora, disminuyendo la sensibilidad del receptor. La proteína CHEI fosforilada es capaz de interaccionar con las proteínas F y I, y de esta manera, cuando pasan los protones por las proteínas motoras, los discos M y C giran en sentido horario. Con atrayente o repelente, se da el proceso contrario, y al estar las proteínas F y I libres, el paso de protones por las proteínas motoras hace que los discos M y C giren en sentido antihorario. Con el giro antihorario los flagelos se alinean, y la bacteria tiene un movimiento regular, mientras que en sentido horario los flagelos se desorganizan, y la bacteria da un salto al azar. Una exploración al azar sesgada permite seguir un gradiente de forma eficaz. Otro ejemplo de transducción de señales es la fotoquímica de la visión, en la que la molécula receptora del estímulo luminoso es el cis-retinel. La transducción de la señal es en forma de cambios en la polarización de la membrana de las células, y el efector es la liberación del neurotransmisor glutamato, que promueve la transmisión del impulso nervioso desde el fondo de la retina hasta el nervio óptico, y finalmente, hasta el cerebro donde se forma una imagen. Nuestra visión de los objetos procede de la luz reflejada por los mismos. Esa luz reflejada, en función de su longitud de onda o color, incide sobre unos u otros pigmentos de las células de la visión, y se transmiten diferentes señales eléctricas que finalmente se descodifican en el cerebro, como los LEDs que se iluminan en un televisor. Estas células son los conos y los bastoncillos,
con un segmento externo con los fotopigmentos encargado de recibir la luz. Un segmento interno con muchas mitocondrias, por la cantidad de energía que se necesita en el proceso, y un cuerpo sináptico para la liberación del neurotransmisor. Los bastones tienen el pigmento rodopsina para la visión con poca iluminación. Mientras que los conos poseen pigmentos que se estimulan con los colores rojo, verde y azul. La rodopsina es la unión del DTNL a una parte proteica, llamada opsina. Es una proteína transmembrana muy abundante en los discos del segmento externo de los bastones. El DTNL se sintetiza a partir del retinol o vitamina A, por lo que la falta de esta vitamina es la causante de la ceguera nocturna. Cuando la luz incide sobre el cis-retinol, este se isomeriza a la forma trans, y genera un cambio conformacional en la rodopsina. El cambio de conformación se transmite a la transducina, que une GTP y separa su subunidad alfa. La subunidad alfa libre se une a la fosfodiesterasa, y esta unión hace que se libere la subunidad gamma de esta enzima. Sin la subunidad gamma, la fosfodiesterasa es capaz de romper el GMP cíclico a GMP. El canal de sodio y calcio estaba abierto, porque es dependiente de GMP cíclico, pero al bajar la concentración de este se cierra, y el sodio y calcio salen de la célula. Para que pueda volver a estimularse la rodopsina, hay que regenerarla. Al bajar la concentración de calcio, este se separa de la proteína controladora recoverina, que, al estar libre, puede unirse a la enzima rodopsina quinasa, activándola. La rodopsina quinasa activa, fosforila a la rodopsina, que se une a la arrestina, restaurándose la rodopsina con la forma cis del DTNL. Por otra parte, el canal de sodio y calcio debe abrirse nuevamente. Al descender la concentración de calcio, se separa de la enzima guanilato ciclasa, que ahora queda activa, y puede generar GMP cíclico a partir del GMP. El GMP cíclico se une al canal de sodio y calcio, y permite su apertura. Así pues, cuando la retina se encuentra en oscuridad, hay abiertos una serie de canales en los bastones, facilitando la entrada de sodio y calcio, despolarizándose la membrana y liberándose el neurotransmisor. Cuando la luz estimula la rodopsina, hay una serie de cambios que cierran esos canales, por lo que la célula se hiperpolariza y deja de liberarse el neurotransmisor. Y por último, otro ejemplo de transducción de señales, es la regulación del ciclo celular. El ciclo celular es el tiempo que transcurre entre que una célula acaba de formarse y puede dividirse. Es importante en el desarrollo embrionario, procesos de morfogénesis, y de regeneración de tejidos. Tiene diferentes fases y es fundamental señalizar correctamente el momento de cambio de fase, estableciendo puntos de control que impiden el cambio de fase si algo no ha funcionado bien en la anterior. El cambio de fase es llevado a cabo por una serie de cascadas de fosforilaciones, que terminan con la activación de algún proceso celular. Las fosforilaciones las llevan a cabo las quinasas dependientes de ciclinas, que solo son activas cuando se alcanza una determinada concentración de la ciclina correspondiente. Las ciclinas se sintetizan y degradan de manera cíclica y constante a lo largo del ciclo celular. El paso de la fase G1S está inhibido, y se necesita el factor de transcripción E2F que está unido a la proteína del retinoblastoma. Cuando la proteína quinasa dependiente de ciclina B se activa, fosforila la proteína de la retinoblastoma, y se libera el factor de transcripción quedando activo, y se inicia una cascada de fosforilaciones que activan los genes para la replicación del DNA. Las mutaciones en genes de cualquiera de estas proteínas reguladoras del ciclo celular, dará lugar a un cáncer. Bien por inhibición de las proteínas que regulan de los puntos de control, y por lo tanto, una proliferación excesiva de células. Bien por la activación sin control de las proteínas que favorecen la proliferación. Las URLs de las imágenes utilizadas, se muestran a continuación.